El 30 de septiembre de 1955, un Porsche 550 Spider plateado devoraba el asfalto de las carreteras de California. Al volante, un joven de 24 años que ya se había convertido en el rostro de la rebeldía para toda una generación. Su nombre, James Dean, con gafas de sol, un cigarrillo colgando de los labios y esa sonrisa desafiante que lo caracterizaba, pisaba el acelerador hacia su destino. A las 5:45 de la tarde, en el cruce de las rutas 46 y 41, un Ford Sedán se interpuso en su camino. El impacto fue brutal. En ese instante, James Dean, el eterno rebelde sin causa, dejó de ser un hombre para convertirse en leyenda. Pero lo que la mayoría desconoce es que la tragedia no terminó con su último aliento. El auto, ese Porsche al que él mismo bautizó como Little Bastard, el pequeño bastardo, parecía tener una voluntad propia, una sed de destrucción que continuaría mucho después de la muerte de su famoso dueño. Hoy vamos a desentrañar una de las historias más escalofriantes y misteriosas de Hollywood. ¿Puede un objeto inanimado albergar una maldición? ¿Es posible que la energía oscura de un vehículo reclame víctimas una y otra vez? Prepárate, porque la historia del hombre que vivió rápido y murió joven va mucho más allá de su trágico final. Esta es la historia de la maldición metálica que dejó atrás. Para entender la leyenda, primero debemos entender al hombre. James Byron Dean no era un actor convencional. Criado en una granja de Indiana tras la muerte prematura de su madre, cargaba con una tristeza profunda que canalizaba en sus actuaciones. No interpretaba a sus personajes, los sentía, los vivía desde las entrañas. Cuando llegó a Hollywood, dinamitó todas las normas establecidas. Le importaban poco las fiestas, los trajes elegantes o el glamour superficial. Su verdadera pasión era la velocidad. Las carreras de autos eran su vía de escape. Su forma de sentir la vida al límite. Con el primer gran sueldo que recibió por la película Al Este del Edén, no lo dudó ni un segundo. Se compró el Porsche 550 Spider, uno de los autos más rápidos, ágiles y, también, más peligrosos de su época. Era prácticamente un motor con ruedas, un vehículo diseñado para pilotos expertos, no para un joven actor con sed de adrenalina. Orgulloso de su nueva adquisición, lo personalizó con el número 130 pintado en el capó y esa frase premonitoria en la parte trasera, Little Bastardo. Solo una semana antes del accidente, el destino le envió una advertencia directa y escalofriante. Fuera de un restaurante, se encontró con el célebre actor Alec Guinness, el futuro Obi-Wan Kenobi de Star Wars. James, emocionado, le mostró su nuevo y brillante juguete. Años más tarde, Guinness confesaría que al ver el auto sintió una energía siniestra, una aura de maldad que lo heló por dentro. Sus palabras fueron directas: si te subes a ese auto, la semana que viene por estas fechas, estarás muerto. James Dean, con la invencibilidad propia de la juventud, simplemente se rió. 7 días después, la profecía se cumplió al pie de la letra. El día del accidente fatal, James Dean iba camino a una carrera en la ciudad de Salinas. Horas antes, ya le habían puesto una multa por exceso de velocidad, una señal más de que el peligro lo acechaba. Lo acompañaba su mecánico, Rolf. Al llegar a esa fatídica intersección, Dean vio como el otro coche, un Ford Tudor, giraba directamente hacia ellos. Sus últimas palabras, según fueron un grito desesperado: tiene que vernos, tiene que parar. Pero no paró. James Dean murió casi en el acto por fracturas masivas en el cuello. Su mecánico salió despedido del vehículo y, milagrosamente, sobrevivió. Sin embargo, el trauma y la culpa lo persiguieron el resto de su vida, hasta que, en una macabra ironía del destino, falleció años más tarde en otro accidente de tráfico en su Alemania natal. ¿Coincidencia? Aquí es donde la leyenda de la maldición realmente cobra vida. Los restos destrozados del Porsche fueron comprados por $2.500 por Georgie Barris, un famoso diseñador de autos de Hollywood que pensó que podría sacar provecho vendiendo las piezas rescatables. Fue un error fatal. La primera señal llegó en su propio taller. Mientras descargaban el amasijo de hierros del camión, el coche se soltó de las cadenas y se deslizó,
cayendo con todo su peso sobre uno de los mecánicos y rompiéndole las dos piernas. El pequeño bastardo acababa de cobrarse su primera víctima post-mortem. Sin inmutarse demasiado, Barris vendió el motor y la transmisión a dos médicos que también eran pilotos aficionados, Troy Chenry y William Street. Ambos instalaron las piezas del Porsche maldito en sus propios autos de carreras. El 21 de octubre de 1956, ambos compitieron en la misma carrera en Pomona. Durante la competencia, el Dr. Chenry perdió el control de su vehículo, se estrelló violentamente contra un árbol y murió en el acto. En esa misma carrera, el Dr. Street sufrió un accidente inexplicable cuando su coche se bloqueó en una curva y volcó. Sobrevivió, pero con heridas muy graves. Las dos piezas principales del pequeño bastardo habían atacado de nuevo y simultáneamente. Atemorizado, Barris decidió deshacerse de lo que quedaba. Vendió dos de los neumáticos, que sorprendentemente habían sobrevivido al impacto inicial, a un joven conductor. Apenas una semana después, mientras este joven conducía por la autopista, ambos neumáticos estallaron al mismo tiempo, sin ninguna razón aparente. El coche se salió de la carretera y el conductor acabó en estado crítico en un hospital. La maldición no perdonaba a nadie que tuviera contacto con las piezas del auto. La historia se vuelve todavía más extraña. Creyendo que podría tener un fin educativo, Barris prestó la carrocería retorcida del Porsche a la patrulla de caminos de California para una exhibición sobre seguridad vial. La primera noche, el garaje donde se guardaba la exhibición se incendió por completo. Todo el edificio quedó reducido a cenizas, pero en medio de la devastación, el pequeño bastardo apareció intacto, sin un solo rasguño nuevo, como si el fuego lo hubiera respetado. La gira de la muerte continuó. En una exhibición en una escuela secundaria de Sacramento, el chasis del auto se cayó repentinamente de su soporte y le rompió la cadera a un estudiante que estaba demasiado cerca. Más tarde, mientras transportaban los restos en un camión de plataforma, sucedió lo impensable. El conductor del camión perdió el control, se cayó de la cabina y, en un giro macabro y casi cinematográfico, la carrocería del Porsche se soltó de sus amarres y cayó directamente sobre él, aplastándolo hasta la muerte. Para el año 1960, Georgie Barris ya había tenido suficiente. La maldición era demasiado real, demasiado letal. Decidió que la única solución era hacer desaparecer el auto para siempre. Lo cargó en un vagón de tren sellado para enviarlo de vuelta a Los Ángeles. Pero cuando el tren llegó a su destino y abrieron las puertas del vagón, este estaba completamente vacío. El pequeño bastardo se había desvanecido. Simplemente, ya no estaba. Nadie sabe cómo. Nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. James Dean solo necesitó 3 películas para convertirse en un icono inmortal. Al este del Edén, Rebelde sin causa y Gigante. Las dos últimas se estrenaron después de su muerte, y le valieron 2 nominaciones póstumas al Oscar, un hito sin precedentes en la historia del cine. Su imagen de joven atormentado y sensible quedó congelada para siempre, eternamente joven, eternamente rebelde. Pero la pregunta que nos hacemos hoy sigue en el aire. ¿Fue todo una cadena de trágicas coincidencias o realmente existía una fuerza oscura ligada a ese Porsche 550 Spider? ¿Fue la advertencia de Alec Guinness una simple casualidad o una premonición genuina? El pequeño bastardo podría estar oxidándose en algún granero olvidado, o quizás, solo quizás, sigue ahí fuera, esperando a su próxima víctima. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del misterio de Hollywood. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte nuestro próximo episodio. Y ahora te pregunto a ti, ¿crees en las maldiciones y en los objetos poseídos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.